Ayer compartíamos entonces, ¿verdad?, sobre algunas estrategias que se presentan y dijimos que existen razones para leer. Habíamos abordado lo último, que corresponde a las razones para leer en cuanto a la obtención de información. En este caso, cuando nosotros deseamos obtener información, pues automáticamente nos permite comprender que existe un tema, un propósito, una clasificación, nos permite a nosotros acceder, ¿verdad?, a todo lo que en un momento determinado comprenda esa información que nosotros queremos obtener del tema. En este caso, vamos a encontrar que no solamente la información puede ser en un solo elemento, ¿verdad? Sino también cuando nosotros ya estamos investigando como tal, pues tenemos acceso a varias lecturas. Y eso es la intención que nosotros podríamos tener en algún momento. También dijimos que dentro de estas razones de lectura vamos a tener una comprensión general. Y dijimos que la comprensión corresponde al entender el concepto, el tema de lo cual se está tratando lo que nosotros estamos leyendo. Que si bien es cierto, habíamos dicho que las lecturas van a ir de acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a la intención y de acuerdo al propósito que nosotros tengamos con el tema. También dijimos que la elaboración de la interpretación, ahí definitivamente es ya asimilar un contenido y crear un conocimiento nuevo. Cuando usted interpreta, usted está razonando, analizando, está creando muchas habilidades en su mente, en su cerebro, para poder retener esa información. El interpretar permite analizar, permite desglosar en un todo, ir de forma inductiva a una deductiva, permite que nosotros podamos seleccionar temas que vayan acorde a nuestras necesidades. En algún momento les he dicho, por ejemplo, que cuando nosotros hemos tenido, por ejemplo, un libro de texto, cualquiera que sea, pues nosotros no memorizamos todo el libro, comprendemos lo que el libro nos permite obtener de información, pero en ningún momento nosotros vamos a memorizar todo ese libro. Y esta es la razón principal o primordial que nosotros vamos a encontrar dentro de la comprensión. Escúchese muy bien. A veces es necesario, a veces, vuelvo a repetir, es necesario que nosotros vayamos a memorizar algunas cuestiones, pero eso es en relación a situaciones, por ejemplo, que nosotros vayamos a necesitar. ¿Qué memorizamos? Memorizamos fechas, fechas de cumpleaños, memorizamos direcciones, memorizamos nuestro nombre, memorizamos, por ejemplo, números de teléfono, memorizamos algunas reglas. Eso es algo común, pero nosotros no vamos a memorizar, por ejemplo, un libro de historia y les voy a yo a mandar a leer, ¿verdad?, de el libro de la patria del criollo. Y es un libro grueso, ¿verdad? Y usted le voy a decir, ahora se lo aprende y lo memoriza. No, eso no es así. Nosotros tenemos que aprender a interpretar todo lo que leamos porque eso permite abstraer la esencia del contenido, no a memorizar. No sé si alguna vez han experimentado, han observado o ustedes mismos, ¿verdad? Les ha pasado en que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, una exposición, vamos a declamar. Regularmente eso pasaba en las exposiciones o para declamar, que uno trataba de memorizar el contenido, el tema que a uno le corresponde trabajar, pero no es así. Nosotros tenemos que comprender lo que vamos a tratar de explicar, porque si no lo comprendo yo, solo lo memorizo con una palabra que a mí se me olvide, automáticamente se me olvida todo el texto. Entonces, no, este es el fin primordial, interpretación. Luego hablamos nosotros también de la valoración en relación al contenido. Dijimos que vamos a tener en cuenta que ese contenido que nosotros tengamos, pues sea, ¿verdad?, relevante a nosotros o en un momento determinado también, ¿verdad?, la selección que nosotros tengamos. Vuelvo y repito,
A veces ese contenido nos sirve a nosotros para poder acceder a un nuevo conocimiento, poder comprenderlo. Otras veces podría ser solamente como un entretenimiento. Luego de ello, tenemos entonces la reflexión y valoración de la forma de un texto. Y aquí ya no estamos hablando del contenido, estamos hablando de la forma estructural, léxica que se tenga. Y ahí, pues lo que vamos a valorar, ¿verdad? Va a ser las palabras, el idioma, la forma en que se establezca, ¿verdad? Un vocabulario. Les decía, nosotros el día de ayer también hicimos un ejercicio similar, ¿verdad? Habíamos leído sobre los dos burros y hablaba, ¿verdad? De algunas palabras. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscarlas en un diccionario. ¿Por qué? Porque el lenguaje ya sube de complejidad y nos invita, nos adentra a poder establecer que no necesariamente nosotros en un momento determinado vamos a encontrar las mismas palabras de siempre, sino el fin también es que nosotros vayamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Y luego por entretenimiento y placer, les había dicho, ¿verdad? Siempre les menciono porque esa es la tendencia hoy en día. Los mangas, los cómics, ¿verdad? Esa línea de libros que hoy en día se presentan. Y eso es lo que atrae, ¿verdad? Ahorita a un joven, a un niño dentro de la lectura. ¿Por qué situación? Porque ya son series de libros que buscan eso, canalizar la atención del estudiante y que dentro de esa canalización, de esa percepción que se pueda tener, pues tengan la lectura, ¿verdad? Eso es lo primordial. Luego íbamos a avanzar con la selección de textos para la enseñanza. En este caso, les decía, hay dos formas. Una es de interés propio y la otra, ¿verdad? Que definitivamente es la que nosotros asignamos. De ella, pues automáticamente les mencionaba ayer, ¿verdad? Es intencional. Se busca que todos los contenidos, que todos los temas, que hasta los textos, ¿verdad? Los libros guía, pues cumplan una función primordial de poder adentrar al estudiante a un conocimiento y que ese conocimiento venga y favorezca en todos los ámbitos. Les decía también en varias ocasiones que el tener la comprensión no significa solo tenerlo en el curso de fluidez y comprensión lenguaje, porque así se llama, no, sino vamos a cada texto, cada tema, cada información y cada materia que nosotros tengamos que leer, vamos a interpretar y a comprender lo que estamos leyendo. Y luego la otra forma sería, ¿verdad? La de selección de interés personal, lo que a mí me motive a leer. Hemos encontrado, ¿verdad? En ocasiones que a veces un libro nos apasiona tanto que buscamos cuando ya empiezan a promocionar, ¿verdad? Que viene un segundo tomo, una segunda serie, un segundo libro, un tercer libro, ¿verdad? O viene completa la serie de los libros y ahí nosotros, ¿verdad? Es lo que nos mueve ese interés porque nos ha llamado la atención. Por ejemplo, ¿verdad? Para aquella persona que en su momento le gustó, bueno, ustedes tal vez son de una época intermedia de Harry Potter, ¿verdad? ¿Cuántos libros eran? Eran libros grandes, más sin embargo, a todo mundo le interesó toda esa situación, ¿verdad? Entonces le motivaba a comprar los libros, la continuidad, porque era la selección personal. Entonces, de esas dos vías tenemos nosotros la selección de la lectura. Luego tenemos un monitoreo y una evaluación de la comprensión lectora. Por eso prácticamente como que los obligara a leer. Yo ya les dije que quien no me responde en la lectura, pues no tiene asistencia. Y no crea que yo no estoy tomando en cuenta quién está participando o quién no participa, ¿verdad? Porque eso va a sumar, si nuestro curso se llama Fluidez y Comprensión Lectora y yo no leo, no tiene ningún sentido. Es como que yo estuviera en el curso de matemáticas y solamente me va a explicar pura teoría y no voy a llevar nada a la práctica, pues no tiene ninguna lógica. Entonces, desde ahí
Es como nosotros tenemos ese monitoreo. Una evaluación, gracias a Dios, a pesar de, yo he visto que algunas personas se han tomado su tiempo ya para leer y aparte de ello, no sé si han tomado su tiempo y han estado practicando, pero se escucha la mejora en algunos. Ahora bien, yo no sé, ¿verdad? Porque igual no habilitan cámaras. Yo no sé si es un nerviosismo. Yo no sé si realmente ustedes tienen acceso a su libro o leen desde mi pantalla y por eso a algunos les cuesta. Yo no sé en realidad. Por eso les decía, la siguiente unidad lo que vamos a hacer es que cada uno me va a enviar, ¿verdad? Sus lecturas grabadas para yo poderlo establecer. Puede ser que en la incomodidad que se tenga, ¿verdad? De leer a través de la pantalla, de leer a través de un dispositivo, pues me genere a mí cierta incertidumbre. Entonces, por ello, ¿verdad? Titubeo. Y que cuando esté, por ejemplo, no sé, con su libro ya ahí impreso, usted lea de otra forma. Entonces, esa es otra valoración que yo puedo percibir en algunos. Y luego, pues he podido observar que no todos hemos sabido también desarrollar lo que es una comprensión. Aquí vuelvo a repetir, nosotros vamos monitoreando. He podido observar que algunos solamente, ¿verdad? Cuando nos toca que responder algunos ejercicios, solo responde casi en su mayoría el que leyó y son muy pocos los que escucharon. Y luego responden en base al fragmento que les correspondía leer. Si leyó la primera parte, ahí está participando y responde la primera parte. Si leyó la segunda parte, ya el de la primera ya no responde, sino responde el de la segunda parte. Entonces no tiene que ser así. Si vamos a leer, vamos a escuchar. Por eso les he dicho que tenemos que tener preparado, ¿verdad? Nuestro libro, nuestro material, para que en algún momento, si a mí me cuesta, ¿verdad? O el compañero, a veces les he dicho, ¿verdad? Que el compañero se come una letra, le agrega una letra, cambia la palabra porque lo he escuchado, lo he observado y a veces trato de corregirle, ¿verdad? Pero entre que él habla y hablo yo al mismo tiempo, a veces no me escucha, pero tenemos que aprender a pronunciar las palabras de forma correcta. Y hay algunas que se nos complican. Yo les he dicho, separemos la palabra en sílabas. Si a mí me cuesta, yo voy a pronunciarla en dos partes, que no es lo idóneo, no, pero eso es mientras yo desarrollo esa situación. Por ejemplo, tratamiento, ¿verdad? Si a alguna persona se le dificultara, yo tengo que decir trata, ¿verdad? Trata. Y luego voy a establecer la otra parte, tratamiento. Bueno, entonces ya la ubiqué en mi mente y ahora la pronuncio, tratamiento, ¿verdad? A eso se debe que nosotros vamos a ir con esa fluidez como tal. Entonces, si se lleva una evaluación, si se lleva un monitoreo, ustedes mismos tienen que ir desarrollando ese monitoreo. Es que aquí me confundí, ¿verdad? Porque yo no dije el paciente, yo agregué pacientes, ¿verdad? Y entonces yo reconozco esa parte. ¿Qué significa? Que yo tengo que ir mejorando esa situación. No solamente les decía yo como docente, sino ustedes tienen que estar involucrados dentro de este proceso que ustedes llevan a cabo. Acá entonces dice, todos en un momento determinado vamos a ser partícipes de esta evaluación. Les decía la vez anterior, lamentablemente, pues no me permite, ¿verdad? Pues crear parejas y lo que podría suceder en algún momento es que a veces no todos estamos dispuestos, ¿verdad? O disponibles a escuchar una crítica. Yo podría mencionar a alguien y decirle, ¿verdad? Ahora usted dígale al compañero cuántos errores tuvo. Y lo primero que van a decir, ay, no, ¿verdad? Esa señora de una vez cómo va a señalarme aquí delante de todos. Eso lo hiciéramos igual en clase, pero lamentablemente el cubrirnos, vuelvo a repetir, a través de una pantalla, el bloquearnos, ¿verdad? Nos permite a nosotros tener otra perspectiva. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos para nosotros mismos es orientar nuestra lectura, generar nuestra enseñanza
y generar lo que es una evaluación. Dictados no hago porque vuelvo a repetirles, no tiene un fin ni sentido que yo haga un dictado si al final de cuentas usted no lo hace, no trabaja. Algunos me escriben a veces, señor, es que fíjese que no le escuché porque tengo muy mala señal. Señor, disculpe, en el momento que usted me habló, ¿verdad? Me tuve que retirar del espacio. Alguien me escribe, señor, no le escuché cuando usted me mencionó. O sea, hay una excusa. Entonces, ¿para qué voy a yo emitir alguna actividad que no tenga ningún sentido? Mejor les hago conciencia de lo que usted tiene que hacer como tal. Y eso va a venir a beneficiar a su persona. Le decía la vez anterior, la orientación está en mi persona. Yo no puedo esperar que venga y me llame por teléfono mi docente, mi supervisor, ¿verdad? De si ya leyó sus 30 minutos, a ver, vamos a leer. No, más sin embargo, por ejemplo, dentro del proceso de lenguaje también nosotros emitimos esa lectura, ¿verdad? Obligatoria. Pero qué tan consciente sea, pues son ustedes los que van a responder a ello, ¿verdad? Son ustedes los que van a valorar y a evaluar ese punto como tal. Muy bien, hay tipos de evaluación. Estos tipos de evaluación, si bien es cierto, se van a referir a un proceso que desarrolla, por ejemplo, un docente, no es necesariamente que usted lo espere, ¿verdad? En mi persona, porque en el momento que usted se siente a leer, pues usted va a desarrollar este proceso. Acá dice entonces, la evaluación es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El proceso como tal, que debe ser sistemático. Y vean acá, cuando nosotros hablamos de sistémica, y yo ya cambié la palabra, en este caso, cuando hablamos de forma sistémica, dice ordenada en todo momento. Y cuando nosotros presentamos un orden, comenzamos de un inicio, un desarrollo, a llegar a un fin. Eso es un orden, ¿verdad? Porque usted no está ahorita en cuarto y después se regresa a tercero y después se va a saltar a sexto, ¿verdad? No, usted va a llevar un proceso. Ahora ya cambió, está en cuarto diversificado, va a pasar a quinto, va a pasar a sexto. Y así es como venimos en escala. Aplicada, dice, en forma periódica. ¿Y cómo vamos nosotros a evaluarnos entonces en forma periódica? Según el tiempo que nosotros asignemos para nuestra lectura, de forma ordenada. En este caso, la forma ordenada es que usted tenga su espacio, dijimos, la selección de su tema o la selección de su texto, la asignación de su lectura y que usted, le vuelvo a repetir, tenga un espacio donde vaya a leer, porque decimos, voy a leer aquí sentado en mi cama y termino durmiendo. Voy a leer en mi sillón, ¿verdad? Porque es más cómodo. Y si el sillón está en la sala principal, están tocando la puerta y termino, ¿verdad? Abriendo y cerrando la puerta. Voy a ir a leer mejor a la cocina. No, tampoco necesito un estudio específicamente, pero sí un espacio donde yo considere que no voy a tener interferencia o que en algún momento pues no voy a tener ninguna distracción. Eso es parte del lector como tal. Dice con una intención clara de un proceso de aprendizaje. A veces decimos, ay, pero yo para qué voy a leer ese libro, ¿verdad? ¿Y a mí para qué me va a servir? Y en esas circunstancias no existe una predisposición. Entonces, cada vez que yo vaya a emitir una lectura, va a decir, ay, qué aburrido. Ay, ese libro no me gusta. Lo voy a leer, pero no me llama la atención, ¿verdad? Entonces, no tengo la disposición y ese ruido psicológico, aunque yo pueda estar en el mejor lugar para leer, pues no me está dando la disposición. Dice, por ello se evalúa al inicio, durante y al final de cada etapa. Y eso nosotros ya lo vimos. Todavía dijimos que se valora, ¿verdad? La lectura antes como tal de empezar a leer. ¿Y cómo? Cuando usted revisa la portada, la contraportada, el lomo del libro, las páginas del libro, si hay figuras, si hay gráficas, siempre damos una ojeada antes de comenzar a leer. Y eso se valora, ¿verdad? Por eso es antes, durante y al final de cada etapa, al contemplar o completar un proceso. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros después de que les pedimos que lean los fragmentos establecidos de los libros asignados,
Siempre existe una actividad y en esa actividad usted refleja, ¿verdad? Lo que leyó o lo que usted no leyó, porque es muy fácil identificar cuando una persona no lee, no tiene una coherencia al escribir, no tiene una situación, un hilado, ¿verdad? Específico de poder establecer que sí lleva la secuencia de la lectura. No, he podido observar así, simple, cuando una persona no lee y solo tomó algunos ejemplos. Y eso no tiene ninguna funcionalidad. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Vuelvo a repetir, es usted el que se va a evaluar, es usted el que va a valorar esta parte del proceso. En cada momento, dice, tiene una función distinta y un propósito que va a ser diferente. Y sí, nosotros ya hablamos de esa parte en la anterior. Si yo, mi interés va a ser específicamente aprender un tema, conocerlo, dominarlo, automáticamente yo voy a prestar atención. Si yo, por ejemplo, me interesa en el libro que yo vaya a abordar o a tomar en cuenta, yo lo voy a tomar, por ejemplo, como este entretenimiento, pero como es de mi interés la lectura, porque es un tema que a mí siempre me ha gustado, que son deportes, entonces yo voy a prestar atención. Eso siempre va a estar presente. Entonces, de acuerdo a ese tipo que nosotros vayamos a tener dentro de la lectura, va a ser la valoración en la evaluación que nosotros tengamos. Óigase muy bien, nuevamente. Dijimos que tenemos que valorar la lectura de inicio, durante y después. Ahora bien, acá nos presenta las 3 evaluaciones y estas 3 evaluaciones se presentan en todo momento, no solamente en la lectura, sino en todo proceso que usted tiene de formación. Así lo valora el profesor de matemáticas, así lo valora el profesor de inglés, así lo valora el profesor de ciencias naturales, de físico-química, la seño de lenguaje, ¿verdad? Así valoramos esta forma de evaluación en todo momento. ¿Por qué? Porque hay un inicio, un durante y un después. Muy bien. Ese inicio se va a llamar dentro de la lectura una forma diagnóstica, que es explorar y establecer los intereses, las expectativas, el nivel de preparación de los estudiantes, el inicio de un proceso. Hablamos no solamente de ello, ¿verdad? Dijimos aquel interés personal que me va a motivar a mí a leer, aquella asignación específicamente, ¿verdad? Que se pueda tener. Ya no es el interés, sino el cumplimiento, ¿verdad? Que tengo de la lectura. Entonces eso es el diagnóstico. La formativa, esa es durante. Determinar avances de los estudiantes en acciones para facilitar el desarrollo de las competencias. ¿De qué competencias hablamos nosotros? De esa que tenemos con el nombre fundamental, comprensión y fluidez lectora. Esa es mi competencia esencial durante todo el curso. Ese va a ser mi eje transversal, el mío como docente, desde un inicio hasta un final. Que usted llegue a desarrollar ese proceso. En usted, pues existe, ¿verdad? El poder informar, el poder orientar, el poder comprender, el poder sumar un conocimiento. Y eso es durante el proceso. Y a esto vamos a llamar entonces formativa. Formativa porque como usted ya está integrando nuevos elementos a su ser, a su pensamiento, a su cerebro, a sus ideas, a su perspectiva, a todo lo que comprende, ¿verdad? Ese conjunto de comprensión como tal. Y por último vamos a pasar, ¿verdad?, al proceso final, que sería la sumativa. Dice analizar el proceso de las competencias para determinar si promueve o no a los estudiantes. Esto significa que si usted aprendió realmente a comprender, si usted realmente tuvo un porcentaje de avance, porque yo no puedo determinar, ¿verdad?, que todos tienen el 100%. Una nota no significa necesariamente, ¿verdad? Y eso lo vamos a comprender muy bien. Una nota no significa que aquella persona que tenga los 100 puntos porque fue puntual, porque entregó tareas, significa que ya sea, lea, ¿verdad? Muy bien. No, sino en este caso va a reflejar ese esfuerzo que tuvo al desarrollar los procesos. Entonces, nuevamente,
Esta sería la parte final, la parte sumativa, es decir, poder observar ese proceso que tuvo en el diagnóstico, que tuvo durante y que va a presentar al final. Entonces, ¿cómo lo observamos? Dijimos de forma diagnóstica, formativa, para llegar a una sumativa. Yo siempre les he explicado a todos que este es el elemento esencial que nosotros buscamos en todos los estudiantes, que ustedes comprendan cómo es el trabajo que se desarrolla en un proceso educativo y no solamente en este curso, sino en todas las áreas que ustedes manejan. Entonces dice también, para ser eficaz la evaluación, debe involucrar a todos los participantes dentro de un proceso y nosotros eso es lo que buscamos y promovemos. Les decía, la misma dinámica tendríamos en un momento determinado cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el curso, ¿verdad? De forma presencial, bueno, uno por uno, ¿verdad? Por listado siempre. Lea, ¿verdad? Seguimos con la lectura, el segundo, el tercero de la lista, cuarto y así sucesivamente, porque siempre vamos a tener que tener esa práctica como tal. Acá la evaluación puede clasificarse en coevaluación, en autoevaluación y en heteroevaluación. Y eso siempre también márquelo, es indispensable para usted. Estas evaluaciones, tómelas de una vez para su vida, en todo lo que usted haga. Una coevaluación significa evaluarnos entre todos. Ustedes me evalúan, yo los evalúo y nos evaluamos entre compañeros, ¿verdad? Ah, mira, te voy a escuchar leer, ¿verdad? Y yo te voy a decir cuántas palabras leíste, cuántas veces te confundiste, cómo fue que te saltaste esa parte o no pronunciaste esa evaluación. Eso es entre todos. Una autoevaluación es la que hago yo a mi persona. Ah, bueno, ya leí, ya pude observar yo misma, ¿verdad? Que me confundí, que tuve algunos errores, que no pude pronunciar una palabra, que me la salté, que la cambié, etcétera. Esa es una autoevaluación. Y la heteroevaluación, pues es la final, es la que yo voy a desarrollar a cada uno de ustedes. Entonces, vuelvo a repetir, coevaluación, todos involucrados, autoevaluación, uno solo. Y aquí les decía yo, es necesario que esta autoevaluación la desarrollemos nosotros no solo en este campo, en todas nuestras acciones. En su mayoría, regularmente, pues hacemos una autoevaluación todas las noches, ¿verdad? Y aunque usted no se dé cuenta, lo hacemos. Y usted se va a dormir y usted dice, ay, ya no alcancé a hacer esto, pero sí hice esto y tengo un listadito en la cabeza, ¿verdad? Y se me hace falta, sí hice tal cosa, pero no la hice bien, sí, entregué no sé qué, pero me hace falta en otro curso, no hice muy bien tal cosa, me hizo falta hacer lo que, mi mamá me había dicho, etcétera, ¿verdad? Entonces hacemos una autoevaluación, solamente que nosotros no decimos, bueno, ahora voy a hacer la autoevaluación, ¿verdad? Entonces les vuelvo a repetir, eso siempre nosotros lo hacemos. Y la heteroevaluación, esa sí ya es intencional por parte de nosotros los docentes. ¿Qué pasa con esta heteroevaluación? Es una evaluación formal que nosotros buscamos para que nos permita establecer algún parámetro, nosotros le llamamos indicadores de logro, ¿verdad? Poder establecer cómo usted ha alcanzado a desarrollar esa competencia que nosotros nos hemos propuesto, que nosotros nos hemos tratado. En este caso, sobre ustedes, ¿verdad? Porque ese es el fin primordial. Entonces acá, ¿verdad? No explica más gráfica que en este caso, ¿verdad? La coevaluación, pues se evalúan varios, ¿verdad? La heteroevaluación, la que hace el profesor hacia otra persona y la autoevaluación, la que usted mismo hace a su persona. Esos son los procesos o tipos de evaluación que se desarrollan dentro del proceso de comprensión lectora. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor, ninguna duda. Gracias, Alice. Muy amable por responder.
Por favor, me restan unos minutos, vamos a trabajar el proceso que tenemos de desarrollo de nuestro tema en el cuaderno. Cualquier duda me la pueden hacer saber. Trabajemos, por favor.
Bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase, por favor.